Hemisferios. Con Javier Pascual. Buenas tardes, estimados seguidores del programa. Las asociaciones de fabricantes son otro ejemplo de actores de la sociedad civil que, como los colegios profesionales a los que ya hemos dedicado varios programas, forman parte de esas entidades de la sociedad civil que tienen un papel importante y decisivo en el desarrollo económico y social de un país. Nacen de la necesidad de los fabricantes de un mismo sector y con problemáticas parecidas, con el objetivo de intercambiar información y defender sus derechos, logrando un desarrollo de este sector sostenible y en armonía. Les rigen ciertas normas elementales, como por ejemplo las enfocadas a asegurar las reglas del libre mercado y de la competencia, y por otro lado, son un gran dinamizador de la economía y de las empresas del país. Además, ejercen función de influencia regulatoria sobre los cuerpos del Estado que se ocupan de la normalización y desarrollan tareas formativas y divulgativas, entre otras muchas. Para hablar de ellas, y en concreto de los fabricantes de bienes de equipo eléctrico, hemos invitado ya a su presidente, Guillermo Amán, y a su directora, Mar Duque Sanchidrián. Buenos días, muchas gracias por venir a este programa y espero que disfrutéis este rato que vamos a estar juntos hablando de vuestra asociación y de vuestros perfiles. Muchas gracias a ti, Javier. Bueno, para nosotros es un placer venir a hablar de algo que realmente lo llevamos dentro, lo queremos, que es nuestra asociación de fabricantes. Muy bien, pues si queréis os presento. Guillermo Amán es ingeniero industrial por la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de Bilbao y doctor en Sistemas Eléctricos de Potencia. Ha desarrollado su práctica totalidad de la carrera profesional en Ormazábal, que es una empresa perteneciente al grupo industrial familiar español Velatia. Hace poco que la habéis denominado Velatia, pero yo creo que todos los que hemos trabajado en el sector eléctrico conocemos muy bien a Ormazábal, porque es uno de esos grandes ejemplos de empresa que además se ha extendido por todo el mundo y que ha competido en buena lid, puedo afirmarlo, con grandes grupos multinacionales, ¿no? Sí. En la actualidad ocupa la posición de adjunto a la presidencia, siendo responsable de las relaciones institucionales y sectoriales y colaborando en el desarrollo estratégico del negocio. Es presidente de AFBEL, entiendo a la que pertenece también el grupo Velatia, Ormazábal en este caso, y vicepresidente de su homóloga europea T&D en Europa, Transporte y Distribución, ¿no? Es el T&D. Transmisión y distribución. También es vicepresidente de AEDIBE, Asociación Española para el Desarrollo y el Impulso de la Movilidad Eléctrica, muy en boga hoy en día con el tema de los coches eléctricos, ¿verdad? Y en la actualidad actúa como portavoz del Foro Español para la Electrificación y es miembro del High Level Clean Energy Industrial Forum, órgano consultivo de la Comisión Europea, con lo cual nos vas a hablar luego también, creo, algo de cómo se reproduce todo esto de las asociaciones profesionales a nivel europeo. Muy bien. Mar Duque es ingeniera superior de telecomunicaciones, ¿verdad? Con MBA en Hawaii Pacific University, buen sitio para estudiar. Sí. Hasta la fecha ha desempeñado su trayectoria profesional tanto fuera como en España, si bien ha dedicado casi ya 20 años al mundo asociativo, siendo la directora general en este momento de AFBEL desde 2012 de la asociación, ¿verdad? Sí. Pues de nuevo, bienvenidos. Sí, nos dicen que te acerques un poco más que al me acerque micrófono. más. Bienvenidos, Mari y Guillermo, a este que es vuestro programa. Y si os parece, empezamos hablando de algo que siempre me gusta hacer, que es, hablamos aquí de personas y de profesionales, que nos contéis brevemente en la extensión que os parezca. Cómo, pues no lo sé, tú como te hiciste ingeniero, una mujer ingeniero de telecomunicaciones, además tampoco es muy frecuente, bueno, cada vez sois más mujeres ingenieros, pero yo cuando estudiaba ingeniería industrial, no sé tú cuando estudiabas ahí en Deusto, yo tenía 6 compañeras o 5 nada más. Sí, yo también, o sea, mi experiencia en la carrera, yo empecé la carrera en el año 80 y entonces había muy poquitas mujeres, muy poquitas. Sí, pero yo recuerdo que ya 2 años después de acabar yo, o 3 años, empezó a haber un montón de chicas. De pronto empezaron las cosas han cambiado radicalmente. O sea, tú que eres más joven, seguro que en tu generación ya eres muchas ingenieras de telecomunicaciones. Gracias por lo de más joven. Sí, bueno, la verdad es que te resumo brevemente cuál ha sido mi experiencia profesional o mi carrera profesional, ¿no? Es que es muy sencillo. Yo terminé la carrera y me quedé en la Escuela de Ingenieros un par de años para hacer la tesis y me quedé como profesor auxiliar. Hiciste doctor. Eso es. Qué raro que no te quedaras en la escuela después. No, la verdad como es que muchos doctores. La verdad es que seguí el consejo de mi padre. Mi padre, que era químico, se dedicó a la docencia y me dijo, si no haces la tesis ahora, no la vas a hacer nunca. O sea, tuve la oportunidad de quedarme de profesor y me quedé 2 años, pero no era en absoluto mi vocación. Y de ahí pasé a Ormazábal. Entré en Ormazábal, que era en aquel entonces era una empresa muy pequeñita. Yo, de hecho, fui el empleado 246. Hoy somos casi 4.000. Y claro, evidentemente en una empresa familiar y una empresa pequeña, pues he hecho de todo. Entré como técnico puro
implanté el sistema de calidad en la parte de I+D, que ni siquiera se llamaba I+D entonces, se llamaba el Departamento de Nuevos Productos. Puse en marcha una fábrica, llevaba el laboratorio de alta tensión. De ahí me ofrecieron la posibilidad de empezar el negocio de exportación de Ormazábal y cogí el reto, aunque solo aguanté 7 o 8 años. 8 años aguanté porque realmente es una actividad muy dura, ¿no? El patearte el mundo abriendo mercado, y tú lo conoces bien, ¿no? Y de ahí, bueno, pues ya pasé a trabajar como adjunto al presidente. Se dio también el relevo del padre al hijo, el padre, el fundador de Javier Ormazábal, que fue el fundador en el año 67 de la empresa, ya le dio hacia finales del siglo pasado, le dio el traspaso a su hijo, y yo ya me fui con él y sigo trabajando con él desde entonces. ¿Cuántos países fabricáis ahora? Pues tenéis fábricas fuera, ¿no? Vamos a ver, las fábricas fundamentales las tenemos en Europa y en China. O sea, las fábricas las tenemos en España, tenemos unas cuantas fábricas, tanto en el País Vasco como en la zona de Madrid, y ahora tenemos también en Castilla y León, tanto en Burgos como en Soria. Y luego en Francia tenemos una fábrica, en Alemania tenemos una fábrica, en China tenemos 3 fábricas, y luego ya tenemos pequeños talleres productivos en varios países del mundo, como Brasil, Argentina, Australia. O sea, en varios sitios tenemos pequeñas unidades productivas para la personalización del producto. ¿Y cuántas empresas ahí tenéis en Velati ahora en el grupo? Bueno, en el grupo no somos muchas empresas. Vamos a ver, básicamente el grupo Velatia, al que, bueno, cambiamos el nombre del tradicional grupo Ormazábal, pues porque era un pequeño lío, ¿no? Todo el mundo confundía Ormazábal con el grupo Ormazábal, ¿no? Entonces al grupo le cambiamos de nombre, le pusimos el nombre de Velatia, y ahí tenemos 2 actividades básicamente. La actividad eléctrica, donde Ormazábal lleva 3 marcas distintas, porque aparte de la marca Ormazábal, tenemos una empresa que se llama Subsonic, pequeñita, pero que hace temas de electrónica de potencia. Y luego tenemos otra empresa que se llama Stratenergy, y Stratenergy Charging Stations, que se dedican a temas de consultoría energética y temas de despliegue de la infraestructura de carga de vehículo eléctrico. Y todo eso es bajo el paraguas de Ormazábal. La segunda parte del grupo es Icusi, que es una empresa que compramos hace unos años. Eso es. La compramos hace unos años. Bueno, primero entramos en sociedad con el anterior dueño, con Ángel Iglesias, y finalmente pues ya adquirimos el 100%. Y Icusi se dedica al tema de las redes de comunicaciones. Y luego tenemos lo que llamamos las empresas de diversificación del negocio, donde hay, bueno, pues tenemos Idistec, que es una empresa que hace componentes electrónicos, SmartMech, que es una empresa que hace calderería de precisión, calderería muy especial para temas muy, muy especiales, como son las plantas termosolares y este tipo de cosas. Y WEC, que es Waller Engine Components, que hacemos una calderería muy, muy especial para las turbinas de los aviones. Muy interesante. Sí, y bueno, son negocios de diversificar un poco el riesgo del grupo. No, y bueno, quería que lo contaras porque a mí me gusta siempre que la gente, sobre todo en este programa que es de divulgación y de tecnología y de política industrial, sepa que tenemos empresas importantes. ¿Sí? Y que parece mentira que todavía siendo un país que estamos en el puesto 11 a nivel de PIB ahí con Australia y Rusia, que seguramente si Rusia sigue así estaremos por delante, pero estamos ahí en los 1,2, 1,3, 1,4 billones. La gente no lo sabe. Seguimos pensando que los españoles somos unos pobrecitos desgraciados y que los empresarios españoles no valen para nada, cuando además tenemos ejecutivos que están pateándose el mundo y además colocados en grandes posiciones en multinacionales, ¿no? Así es. Y en empresas españolas y multinacionales españolas como la vuestra. Así es. Bueno. Mar, te metiste a ingeniero, pero tenías vocación de ingeniero, tu padre era ingeniero o algo de eso. Yo lo que quiero añadir es a lo que ha dicho Guillermo, que es una empresa familiar Ormazábal de segunda generación, y hay ejemplos de empresas familiares bastante numerosas en España, no en otros países, en Italia también hay, y Ormazábal es un ejemplo que tenemos que estar muy orgullosos a nivel nacional. O sea, es un ejemplo de entrepreneurship, ¿no? Sí, como otras empresas que tenemos incluso dentro de Adbel. Tenemos varias empresas familiares que son un ejemplo en el sentido de bueno, haber sido capaces de consolidarse industrialmente,
Eso. pero con tecnología propia. Es decir, con un gasto en desarrollo, una inversión en desarrollo de I+D importantísima, y que nos permite en general al sector competir internacionalmente con los mejores. Como bien decías antes, o sea, no solo Ormazábal, sino que hay muchos ejemplos dentro de nuestra asociación de empresas que compiten internacionalmente con los grandes gallos, con los Siemens, Schneider, ABB y compañía. Y Ormazábal está al lado de Siemens, Schneider, ABB en los foros europeos, y eso es algo gracias a Guillermo. Pues yo me hice ingeniera, yo creo que por agradar a mi padre, acabé la ingeniería, me metí y me salían trabajos de ingeniero y digo, yo Tu padre es esto... ingeniero, perdona. No, es delineante, ¿qué va? Pero Ay, el coco me daba. Dijo, tú tienes que superarme como sea. Claro, ¿no? claro. Y luego me dediqué a ser ingeniera en Inglaterra, me fui a los laboratorios de la British Telecom y tal, y dije, esto no es para mí, voy a cambiar, hice el MBA, me dieron una beca, me fui a Hawái, y después de la beca, y no me preguntes cómo, volví a caer en el mundo asociativo, que debe ser algo que he tenido que venir por alguna misión, y aquí estoy. Y yo la verdad es que cuando estás estudiando nunca piensas que vas a acabar en una asociación, porque no existe eso en tu mente, pero pues la vida te lleva, y yo la verdad es que me siento que soy útil y que estoy llevando una función. Espero que esté a vuestra satisfacción de los asociados. La verdad es que la fichamos, vamos a ver, cuando Afbel tenía un director general que se nos jubiló. Al pobre hombre le hicimos trabajar hasta los 68, 69 años, y cuando ya nos dijo, ya no se aguantó más, pues tuvimos que buscar alguien que le sustituya. Y le fichamos de otra asociación. Ella estaba en AMETIC, que es la asociación de los telecos, donde de forma natural, por su formación, pues había caído allí, ¿no? Pero teníamos muy buena referencia de ella y la fichamos. Yo creo que te permite saber, el mundo asociativo es muy distinto al mundo empresarial, pero es muy interesante y tocas muchos palos. Y luego tienes, yo creo que el venir de fuera del sector me permitió ser muy neutral y conseguir la confianza de mis asociados, que eso es fundamental en una asociación. Y yo creo que por eso ha funcionado. No hay otra fórmula. Yo creo que es la confianza. Pues enhorabuena, Mar, también a ti. Gracias. Por esa trayectoria profesional y sobre todo por ese aprecio que estoy seguro, por lo que veo, que te tienen dentro de la asociación como directora. Sí. Esos que le dedicas mucho tiempo y que además les gusta lo que haces. Cariño. Sí. Cariño. Bueno, Afbel es una sociedad, evidentemente una asociación, muy reconocida en España, ¿no? Tiene su historia. Quizá nos podáis hablar un poquito de la historia, de cómo se fundó. Creo que tenía otro nombre antes, ¿verdad? Sí. Y cómo ha ido evolucionando. Sí, vamos a ver. Voy a retrotraerme en la historia. Vamos a ver, el mundo asociativo es relativamente nuevo. Y digo es relativamente nuevo porque es que vino con la democracia. Antes, en el régimen anterior, no existían ni los sindicatos ni las asociaciones profesionales. Solamente existían los colegios, pero no existían asociaciones empresariales. Entonces, lo que sí existían dentro del sindicato vertical, aparte de los servicios que podían dar sindicales, sí existían servicios que ofrecían desde el sindicato vertical a las empresas. Y así se creó, no recuerdo cuánto, pero en los años 50, Sercobe. Sercobe, que significa Servicios Comerciales de Bienes de Equipo. Todavía existe. Sercobe existe, sí. Pero en aquel momento, y de hecho Afbel sigue siendo miembro colectivo de Sercobe, en aquel momento, estamos hablando de los años de la autarquía, cuando España estaba absolutamente cerrado al exterior. Los empresarios españoles y los comerciales españoles apenas hablaban idiomas y España era una economía absolutamente aislada, ¿no? Entonces, desde el sindicato vertical se creó Sercobe con objeto de ofrecer servicios de exportación a las empresas. Bien, ese fue el germen de Afbel, porque Sercobe engloba todos los bienes de equipo, incluso los eléctricos. Y entonces, de ese germen de Sercobe, aparte del valor que podía tener esa actividad de exportación, las empresas eléctricas desde muy pronto nos dimos cuenta de que, bueno, algo podíamos hacer juntos. Entonces, dentro de Sercobe hicimos una agrupación sin entidad jurídica propia, pero en la que nos permitía pues, empezar a reunirnos, ¿no? Sobre todo, como te digo, ya después de con el cambio de régimen y con la llegada de la democracia. Y en un momento dado, hace unos cuantos años, a principios de este siglo, pues decidimos tener entidad jurídica propia,
para poder ser un poquito más independientes y para poder crecer algo más, ¿no? Y ahí es cuando creamos AFBEL. Creamos AFBEL, seguimos siendo como AFBEL, como os he dicho antes, miembro colectivo de Sercove. Algunas de las empresas de AFBEL siguen siendo miembros de Sercove, otras no, ya tenemos nuestra independencia, tenemos una excelente relación y nos ayudamos mutuamente. Y eso es un poco la historia el origen y la realidad. Bueno, la realidad igual la cuenta ahora Mar, ¿no? Vale. Te iba a hacer una pregunta. ¿Cómo funcionáis vosotros al final? ¿Tenéis unos estatutos? ¿Está Sí, regulado claro. a nivel de...? Claro. Supongo que tenéis además condicionantes en cuanto a libre competencia, etcétera. Sí, ¿No podéis pasaros información que ayude a mantener, por ejemplo, carteles y este tipo de cosas que evidentemente están prohibidos por la competencia, por la libre competencia, ¿no? ¿Cómo funciona un poquito así rápidamente? Vamos a ver. Existen dos tipos de asociaciones. Las que están inscritas en el Ministerio de Trabajo y las que están inscritas en el Ministerio de Interior. Las que están inscritas, o sea, las que tienen voluntad de tener algún tipo de servicios que tiene que ver con el empleo, pues de tema convenios y todo este tipo de cosas, esas tienen que estar inscritas en el Ministerio de Trabajo, si no, no pueden ejercer esa actividad. Nosotros no ejercemos esa actividad y estamos inscritos en el Ministerio de Interior. Y en el Ministerio de Interior te inscribes como una asociación de exalumnos de Murcia. O sea, es simplemente el que tú en el Ministerio de Interior dices, bueno, nos constituimos como asociación de fabricantes, estos son nuestros estatutos y, por tanto, el hecho de presentar esos estatutos ante el Ministerio de Interior te obliga a su cumplimiento. Con temas como, por ejemplo, si te constituyes como asociación de fabricantes de bienes de equipo eléctrico, cualquier fabricante de bien de equipo eléctrico tiene derecho a ser miembro de AFBEL si tiene fábrica en España, porque es una asociación de fabricantes. Entonces, tienes una serie de obligaciones o sea, los estatutos te imponen una serie de obligaciones. Y luego tenemos un reglamento de régimen interior para las cosas del día a día. Pero es que tiene que quedar muy claro cómo funcionan las cosas. Y no solamente es un tema de compliance, ¿no?, que se dice ahora, o sea, de cumplir estrictamente con los temas de competencia. Y la realidad es que la Comisión Nacional de Mercados y Competencia es muy estricta en eso, como tiene que ser. Tanto a nivel nacional como a nivel europeo, ¿no? Evidentemente, nuestras reuniones, sean del tipo que sea, pues al principio de la reunión siempre Mar se encarga de recordarnos absolutamente todas las reuniones. No se puede hablar de precios, no se puede hablar de temas que supongan un detrimento a las leyes de libre competencia, que vayan en contra de las leyes de mercado. Ella nos suelta siempre la retahíla porque es algo que estrictamente lo tenemos que cumplir. Y es algo que lo tenemos interiorizado, ¿no? ¿Sí podéis intercambiar cifras de ventas? Bueno, vamos a ver. ¿Eso está también fuera del...? No, para eso también existen sus normas, ¿no? Y además, curiosamente, no son iguales en todos los países europeos. Nosotros elaboramos estadísticas de mercado. Estadísticas de mercado que no las hacemos públicas a terceros, pero cada uno de nosotros, por ejemplo, transformadores, por ponerte simplemente un ejemplo, ¿no? Transformadores de potencia. Pues en España estamos 6 fabricantes o 7 fabricantes. Cada 3 meses, cada uno de nosotros le reportamos a Mar Duque nuestras cifras de ventas, tantas unidades y tanta potencia, tantas kVA, que es la unidad de medida de potencia de un transformador. Y le reportamos a Mar. Cada uno le damos nuestra cifra. Mar agrega esas cifras y nos ofrece. Y así podemos ver cómo va evolucionando. Bueno, es que es importantísimo a nivel de marketing conocer tu parte de mercado, evidentemente. Claro, y ver si lo estás haciendo bien o no. Porque o pierdes dices, mercado, si voy perdiendo cuota es que algo estoy haciendo mal, ¿no? Entonces, bueno, eso nos permite, pero vamos a ver, lo hacemos con pulcritud, ¿no? O sea, esos datos solamente los vemos agregados. Y en España, por ley, tiene que haber, para poder hacer eso, tiene que haber por lo menos 3 empresas que declaren. Y además que una no sea más del no sé cuántos %, ¿no? ¿Quién regula eso? Yo. Ella. No, tú lo regulas, pero ¿quién lo regula a nivel gobernativo? La Comisión Nacional de Mercados y Competencia. Entonces, Mar tiene los registros de esos datos. En cualquier momento se los podrían pedir. Las autoridades de competencia le pueden pedir en cualquier momento los datos y en cualquier momento le pueden
auditar el ver que realmente las cosas se están haciendo Está bien claro. y se están haciendo con arreglo a las leyes. Normalmente es el Tribunal de la Competencia el que os puede auditar. Exacto. Ujú. Exacto. Mar, hemos hablado ya de la historia, que nos la ha contado muy bien Guillermo. ¿Nos puedes contar un poquito el interés que puede tener un fabricante de bienes de equipo eléctrico para juntarse con vuestra asociación y quiénes, si quieres comentar, Sí. empresas que estáis o dar una cifra de empresas que tenéis dentro de la asociación? Ahora mismo somos unos 42 asociados, teniendo en cuenta que Ormazábal participa con 2 marcas, que Ormazábal Ecotradis y Schneider participa con 3. Somos una asociación muy humilde, muy chiquitita, comparado con otras asociaciones. Nuestro presupuesto es muy escaso, la verdad, pero el trabajo que hacemos es fundamental. Yo, para que veas un ejemplo, hablabas antes de las estadísticas, el benchmarking es bueno para todo el mundo, pero imagínate para un pequeño, Ujú. saber cuando las cosas han ido mal, que han ido muy mal, saber que están yendo mal es fundamental, porque es Sí. que si no te tiras por Sí, la lo hablábamos ventana, tú y yo al principio, lo importante además de que los mucho. grandes además ayuden a los pequeños, ¿no? Y yo creo que eso es una de las misiones que de es- vuestra organización, ¿no? Es un win-win porque el 80% de las empresas de Afbel son pymes y hay 5 o 6 grandes, todas están en Afbel. Yo cuento con una representatividad casi del 100% en los 6 sectores que tengo, menos en uno de ellos. Pero es un win-win porque los pequeños se nutren de los grandes por la mano de obra que ponen en la asociación, pero es que los grandes se nutren de los pequeños porque defender a la pyme en España tiene mucho poder político y mucho poder de influenciar a la hora de... Para mí es lo que más me gusta de mi trabajo es la confianza que tengo de mis asociados de que seamos una voz única y que la podamos representar y que confíen en mí para poder representarla. Eso es un honor, porque no es fácil y hay que tener mucho cuidado. Hay temas que son peliagudos a veces y todo se hace por consenso. Aquí no se vota. Si no hay consenso, no hay consenso. Y la posición es la no posición. Hasta ahora siempre ha habido consenso en todo, ahora se están dando algunos casos en los que las cosas están cambiando, pero aún así estar en la asociación te permite defender la realidad de España. Si tú no estás en la asociación y solamente representas una parte de ese sector, estaríamos defendiendo los intereses de unos cuantos y al final no es la del país. Y todo esto suma como país. Y yo creo que esa es la bondad que tiene la asociación. Y en eso estoy trabajando, intentando siempre abarcar el 100% de representatividad en casi todos los sectores. Y para que lo entiendas un poquito, tenemos a transformadores, a aparellaje y a Smart Grids, que está casi el 100% de las empresas españolas. Luego también tenemos las estructuras metálicas en torres, que tienen una asociación incluso con entidad jurídica propia. Estructuras metálicas para uso eléctrico. Para uso eléctrico, sí, las torres de líneas aéreas. Y bueno, luego están los SAIs, también están los pararrayos, también están los electrógenos. Y bueno, y un poquito todo lo que sea fabricación de bienes de equipo eléctrico están abarcados en Afbel. Pero lo que decía antes Guillermo, si tienes fábrica es por ley entrada directa y si no, lo que hace el propio comité, que actúa como una asociación independiente, pues según la cuota de mercado decide, oye, pues mira, ¿entras o no entras? ¿Y por qué se hace así? Pues porque la información que se está compartiendo y de todo es para promover que en España siga, no para que entren, está mal decirlo a lo mejor aquí, no sé, de fuera de la Comunidad Europea y nos cojan el mercado y expulsen al fabricante español, ¿no? Claro. Tenemos que defender que la mano de obra de España se quede en España. Perfecto, ya me parece lógico, loable y defendible. O sea, es así, ¿no? Es así. Tiene que ser así. ¿Tienes mucha gente que te ayude? ¿Cómo estáis? No, tengo a Guillermo, que es Al impresionante. presidente ayuda. El presidente ayuda mucho más que otros presidentes y luego tengo a mi secretaria y yo. No somos más. No, pero Y- vamos a ver, en general, la gente es muy participativa Sí. dentro ¿Cuánto de- te reunís varias veces al año? Sí, sí, porque cada uno de estos grupos que te ha dicho, en función de los distintos productos, Sí. cada uno se articula independientemente de los... O sea, no todos los grupos funcionan igual. No. O sea, Mar en realidad es que lleva 6 asociaciones en paralelo porque cada uno tiene independencia. Alguno de los grupos tiene su comité técnico y su comité, vamos a decir, comercial, y otros no, solamente tienen un solo comité, ¿no? Y en esos comités o en esas comisiones la gente trabaja. Sí. Es decir, si hay que hacer una acción ante el ministerio para no sé qué historia de normativa de ecodiseño de transformadores, pues la gente trabaja.
Y el comité técnico se encarga de elaborar la documentación y después Marduk, que junto con el presidente o la presidenta, en este caso, del comité de transformadores, se encargará de ir al ministerio a presentarlo. Esto es el arte de hacer trabajar a los demás. Sí. En una asociación. Muy interesante. Sí. Pues si queréis pasamos a publicidad y después hablamos más de lo que tú estabas comentando ahora, ¿no? De cómo trabajáis con los organismos oficiales, con los organismos normalizadores y cómo tratáis de influir en la sociedad, ¿no? Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Decisión Radio. Esta emisora huele a victoria. ¿Eres empresario pymes o autónomo? Anúnciate con nosotros y forma parte de Decisión Radio. Ponte en contacto con nosotros al correo publicidad@decisionradio.com. Decídete por nosotros. La noche más divertida está en Caro Club, calle Génova 28. Diferentes sesiones de miércoles a domingo y sesión de tardeo con música en directo de jueves a sábado desde las 5 de la tarde. Toda la programación y las reservas VIP en www.caroclub.com. Decisión Radio sigue creciendo y lo hace gracias a vosotros, decididos. Únete a nuestra sección del Club de Amigos, donde podrás encontrar descuentos en múltiples tiendas nacionales e internacionales, viajes, moda y muchos productos más. También tendrás acceso a nuestro contenido premium más exclusivo con lo mejor de tus programas favoritos. No esperes más y hazte con la tarjeta del Club de Amigos de Decisión Radio. No te olvides, entra en la web de Decisión Radio, www.decisionradio.com y hazte miembro del Club de Amigos. Diplomatic World Magazine, el nexo de unión entre diplomacia y empresa, con un desarrollo online y offline sin precedentes. Revista más progressive web app, la aplicación mensual actúa como punto referente en internacionalización, embajadas y actualidad. Si quieres estar informado de las noticias y eventos más importantes, regístrate en la web www.diplomaticworldmagazine.com y recibe la revista todos los meses. Te esperamos en nuestras redes sociales. Family Social Care es un compromiso. Damos a nuestros clientes un trato personalizado, ajustado a sus necesidades reales. Ayuda a domicilio y servicio doméstico gestionado desde un doble punto de vista: humano y profesional. Te esperamos en familysocialcare.com. Decisión Radio, porque tú ya has decidido. Sí, nos hemos quedado antes, Mar, Guillermo, en esa parte, ¿no?, que yo decía al principio, que me gusta mucho, que es la importancia de la sociedad civil, ¿no? Este tipo de asociaciones, al final, yo creo que en otros países, yo siempre pongo el ejemplo de Estados Unidos, donde hay mucho contrapunto, ¿no?, a lo que son los políticos, y hay mucho lobby, que aquí normalmente se suele ver bastante mal el tema del lobby. ¿Qué es lo que podéis hacer vosotros desde vuestra asociación, ¿no?, con los ministerios, con las sociedades de normalización? Luego hablaremos también un poquito de Europa, etcétera, etcétera. ¿Cuál es vuestro papel ahí y cuáles son vuestros resultados, ¿no?, a nivel de impacto económico y social y normativo en la sociedad? Me gusta la referencia que has hecho a la mala imagen que tiene en España el lobby, ¿no? Cosa que, como bien has dicho, o sea, en Estados Unidos y en Europa. El lobby hay que regularlo simplemente. Exacto. Una vez que lo regulas, pues ya está, y lo haces transparente. Exacto. Pues la gente lucha. Exacto. Y por sus intereses. En Europa existe, y en Estados Unidos existe un registro de transparencia en el que cualquier asociación, cualquiera que quiere ejercer el lobby, pues tiene que estar registrado simplemente y tiene que cumplir unas normas, ¿no? En España siempre lo hemos visto mal, pero es que, vamos a ver, ¿qué es el lobby? El lobby no es más que la defensa de los intereses de un colectivo, nada más. Y todos tenemos derecho a defender nuestros intereses. Además, bajo mi punto de vista, yo soy un ferviente, creo fervientemente en el asociacionismo, ¿no? Y porque, vamos a ver, a mí me resulta mucho más fácil defender los intereses de mi empresa a través de la defensa de los intereses comunes de todo el sector que hacerlo en solitario. O sea, es decir, ejercer ese lobby como conjunto de empresas o como sector
sin excluir a nadie, porque como te decía antes, cualquier fabricante tiene derecho a estar en AZBEL por ley, siempre que fabrique equipos de los nuestros, ¿no? Y la defensa común de los intereses es fundamental. ¿Y nosotros dónde nos centramos? Pues evidentemente nos centramos en el gobierno, en alguno de sus ministerios, en concreto. Para nosotros los ministerios de referencia son allá donde esté energía, allá donde esté industria y allá donde esté medio ambiente. Y digo allá donde esté porque según el gobierno de turno, energía puede estar en industria o puede estar junto con medio ambiente, como es el caso ahora con transición ecológica, pero en definitiva son nuestros 3 grandes temas, ¿no? De vez en cuando economía podemos tener algún tema concreto con ellos, pero medio ambiente, industria y energía son los 3 ministerios para nosotros de referencia, ¿no? Y no solamente a nivel político. En España, pues desde hace ya unos años, de director general para arriba, generalmente suelen ser cargos políticos, ¿no? Pero no solamente esos cargos políticos, sino los funcionarios, o sea, desde el subdirector general hacia abajo, son fundamentales. O sea, la labor que hace el Ministerio de Industria o el de Medio Ambiente o el de Energía en temas que relacionados con nuestra actividad es ingente. Y no te digo nada ahora. Hablaremos después de la transición energética. La transición energética tiene un impacto brutal sobre nuestro sector. Entonces, esa labor de acompañar al Ministerio cuando se están gestando las cosas, porque los ciudadanos nos enteramos de las leyes populares, ¿no? La que nos afecta a todos de una forma, pues, todas las cosas que escuchamos en el telediario todos los días. Pero nadie, o el ciudadano a pie, no se interesa por pequeños detalles de leyes que afectan directamente en temas medioambientales, en temas energéticos y en temas industriales. Entonces, nosotros trabajamos con el funcionario, porque es ahí donde se gestan las... ¿Os escuchan? Sí. ¿Lográis resultados? Sí, claro que nos escuchan. O sea, la interlocución que tenemos con los ministerios es muy, yo diría, muy cercana. Con algunos funcionarios en concreto, yo diría que hasta íntima, ¿no? Pues porque les ayudamos, en definitiva, a hacer su labor, porque hay temas en los que nosotros tenemos la experiencia y conocemos tenemos el conocimiento. Exacto. Y luego... Aparte que es que legislar, bueno, lo estamos viendo en la transición, lo hablamos, energética. Tratar de hacer política o de regular cosas cuando la tecnología o los fabricantes no son capaces de seguir lo que estás haciendo es una barbaridad. Claro. Pues está claro que si no cuentas con la gente que tiene que proporcionar luego las soluciones al mercado, estás perdido, ¿no? Así es. Pero bueno, así es. Casos hay de estos, ¿no? Sí, los hay, pero bueno. los hay. Y en ese sentido, pues, o sea, trabajamos, como te digo, con los ministerios, trabajamos con quienes están, ya los políticos que están, son el director general, el secretario de Estado, incluso en ocasiones nos tiene a bien los ministros a atender, bueno, las ministras en este caso a atendernos, y por supuesto en colaboración con nuestros principales clientes, que son las compañías eléctricas. Evidentemente nuestro producto está dedicado a la red de transporte y distribución de electricidad en media y alta tensión, y nuestro cliente de referencia, aunque después tenemos más clientes porque bueno, el mercado pues es complejo y funciona a través de instaladores. Bueno, te voy a contar a ti que has estado en este sector y lo conoces muy bien. Luego el mercado es más complejo, ¿no? Y tienes también clientes privados, pero la compañía eléctrica es el cliente de referencia. Entonces, para los temas estos de lobby, para los temas estos en definitiva de intentar influir en los aspectos legales que van a incidir en nuestro negocio, colaboramos íntimamente con las compañías eléctricas, lógicamente. Incluso tenemos relación también con los partidos políticos, ¿no? Los partidos políticos de cierta relevancia y digamos, que tienen posibilidades de estar en gobierno, ¿no? Y ahora, con unas elecciones cercanas, la verdad es que nos ha pillado un poquito a contrapié, ¿no? Pero generalmente, quiero decir, por los plazos y por no lo esperábamos, ¿no? Porque teníamos pensado hacer una campaña con los partidos políticos a la vuelta del verano. Ahora lo haremos como podamos. Pero, en definitiva, no es más que trasladarles las inquietudes de nuestro sector y cómo vemos, y con todo el tema de la transición energética, cuál es la posición o las ideas que nosotros podemos aportar. Y los partidos políticos nos escuchan. Nos escuchan porque, en definitiva, también somos una fuente de información para ellos.
Entiendo que en forma de reuniones, en forma de informes, etcétera, Sí, etcétera, sí, ¿no? sobre todo reuniones, porque en los papeles, pues, si escribes algo muy largo, no se lo lee nadie. Entonces, lo mejor es contar las cosas. Y después, si te dicen, bueno, esto escríbenlo, vale, pues te lo dejo para que no te olvides, ¿no? Sí, vivimos en la época de los datos. Esto Sí. es una cuña que quiero meter. Yo creo que estamos emborrachados de datos y nos falta liderazgo. Sí. El- Mira, este viernes nos vamos, Mar y yo, al Congreso de Diputados y tenemos una reunión allí con varios grupos políticos a la vez. Participamos en inventario de datos también. O sea, hay muchas cosas que hacemos para el ministerio. Efectivamente, Ujú. efectivamente. Si quieres, vamos conectando para no pasarnos de nuestro tiempo y queríamos hablar también de... Esto se traslada a Europa. Tú además Sí. eres miembro, ¿no?, del comité que hemos visto Sí. antes de Sí, la Comisión Europea. Tiene un comité y luego hay una asociación también de T&D, ¿no?, Eso de es, transporte y eso. distribución. Eso es. AFBEL, junto con todo el resto de AFBELes de Europa, que en cada sitio tiene un nombre distinto, constituimos una asociación europea que se llama T&D Europe, Transmission and Distribution Europe. Y con una estructura pues muy similar a la que, bueno, la verdad es que con más medios que los que tenemos aquí en España, porque a la pobre Mar le tenemos sola con su secretaria, con su asistente. En Bruselas tenemos más medios, pero en definitiva, el trabajo que hacemos en Bruselas es absolutamente similar al que hacemos en España. Absolutamente similar, porque, bueno, las instituciones europeas, está la Comisión Europea, el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo, ¿no? Es decir, existe un órgano más, ¿no? Porque aquí simplemente tienes el Parlamento y el Gobierno, ¿no? Allí tenemos 3 instituciones. Entonces, para que nos entendamos, la Comisión Europea es como los ministerios en España, Ujú, el Parlamento Europeo es como nuestro Parlamento en España ujú. y el Consejo de Europa es lo que es un tanto diferente, porque en vez de tener un gobierno, tenemos un consejo en el que están los gobiernos de los 27 Estados miembros. Entonces, nuestro trabajo fundamentalmente, al igual que os he dicho antes en España, nuestra labor de lobby empieza por la Comisión, porque todas las piezas legislativas, todas las iniciativas legislativas siempre empiezan en la Comisión Europea, ¿no? O casi siempre empiezan en la Comisión Europea. Entonces, no nos podemos ni imaginar la cantidad de cosas que nos vienen dadas desde Bruselas, porque hay veces que hay épocas en las que existe una verdadera diarrea legislativa en Bruselas, ¿no? Y la Comisión, que bajo mi punto de vista es un órgano muy bueno, muy potente y muy profesional. Y en la Comisión, o sea, es que están ávidos del lobby. ¿Por qué? Porque necesitan la opinión de los distintos actores de cualquier cosa para regular. Y existen 2 tipos de legislaciones que nos vienen de Europa: los reglamentos y las directivas. Con una diferencia muy importante entre ambos, y es que una directiva hay que transponerla, es decir, adaptarla a la legislación de cada uno de los países, con lo cual se puede modificar. No se puede rebajar las exigencias, pero sí se puede modificar la directiva para adaptarla a la legislación nacional, mientras que el reglamento, cuando te viene un reglamento europeo, es ley de obligado cumplimiento desde su fecha de edición en todos los Estados miembros. Entonces, sobre todo los reglamentos tenemos que trabajarlos muy bien y los trabajamos conjuntamente con nuestros colegas europeos, con la Comisión Europea. Y después, en el proceso legislativo, ahí entra el baile, donde hay que trabajarlo con el Parlamento, con el Consejo, es decir, con cada uno de los Estados miembros para llevar su posición al Consejo. Y la verdad es que es una labor muy divertida. El trabajo en Bruselas es ¿Cómo ves a los españoles posicionados en todo esto? Pues mira... ¿Somos respetados? Sí. Vamos a ver, yo te diría que a nivel de Comisión Europea, los funcionarios de la Comisión, que bajo mi punto de vista, bueno, hay que tener en cuenta que los funcionarios de la Comisión son funcionarios de los 27 Estados miembros. Entonces, ¿quiénes van a Bruselas? Pues los mejores. Los que tienen más ambición profesional y dan el salto, ¿no?, para ir a Bruselas. Y están los mejores. Y españoles hay muchos y muy buenos. Muchos y muy buenos. Luego, la capacidad de influencia de los parlamentarios españoles y de nuestro gobierno a través del Consejo Europeo, pues evidentemente está acorde con el tamaño que tiene nuestro país. Pero yo no diría, o sea, yo diría que absolutamente en la línea de lo que España supone para Europa en Producto Interior Bruto. Y en ese sentido, pues creo que el posicionamiento de España es bueno.
Ten en cuenta que los fabricantes españoles destacan por la capacidad innovadora de los productos y y la red de distribución de transporte de España, la red eléctrica, está entre las primeras de Europa también. Yo diría que es la mejor de Europa. Sí, está claro. Entonces hay muchas Redella, cosas... ¿no? Ahora, porque siempre digo Redesa y Redella, Sí, ¿no? pero para nosotros va a ser red eléctrica Ya, todavía. todavía es red eléctrica, sí. Sí, no, está claro. Nuestro sistema de gestión es espectacular y además los microcortes que tenemos son casi mínimos. Sí, o sea, y cortes largos muy pocos. No, O sea, y está es claro. que además solamente, si es que en el sector eléctrico, España lo está haciendo muy bien, muy bien. Tenemos una red de transporte fantástica, tenemos una red de distribución que no tiene nada que envidiar a nuestros homólogos europeos. Sí es cierto que queda mucho por hacer, que todavía hay que hacer muchas cosas en la red, pero no, estamos, yo te diría que a la cabeza, ¿no? de dotar de inteligencia y de digitalizar nuestra red. Vamos, sí, dime, perdona. No, yo quería apuntar, porque ya que has dicho esto, para nosotros ahora un tema que estamos intentando concienciar muy seriamente, ¿no?, a la administración es sostener legislativamente todas las decisiones, ¿no?, y que no haya sorpresas para que las inversiones se produzcan y se pueda desarrollar el sector como se debe. La incertidumbre legislativa es la que nos preocupa. Ahí resumo, bueno, estuvimos juntos, recuerdas, en una de las... Y tuve además la suerte de poder hacer una ponencia con la Asociación de Exdiputados y Exsenadores de las Cortes, ¿verdad? Y yo creo que están haciendo una buena labor en el instituto que han creado desde el punto de vista de transición energética y lo que hablamos precisamente eso, creo que además vosotros como empresa también. Sí. Mazabal estuvo hablando de la necesidad de estabilidad. Yo creo que la estabilidad normativa yo creo que es importante. Yo creo que el dogmatismo que hemos visto últimamente en cuanto a la toma de decisiones deja mucho que desear para conseguir ese consenso. Yo creo que también estoy intentando abrir para que me contéis vosotros vuestra opinión, ¿no?, sobre transición energética. Yo creo que los compromisos de 2030 todavía suenan mucho a canto de sirenas. Yo creo que hace falta que los empresarios y sobre todo los que tienen tecnología y que tienen que fabricar los equipos y que tienen que dar ese servicio puedan participar mucho más y se les escuche más. No sé, ¿estáis de acuerdo vosotros con esto? ¿Cómo queréis apostillar algo más? Vamos a ver, la transición energética es una obligación, es un sí o sí. Evidentemente la lucha contra el cambio climático es algo en la que tenemos que estar todos involucrados y luchar contra el cambio climático pasa indefectiblemente por electrificar nuestra economía. Esa es la clave de la transición energética. Y electrificar, además, con la particularidad de que la generación sea de origen renovable, porque si no, no nos vale para nada. Es decir, el vector eléctrico es el vector energético que ha demostrado que tiene una capacidad mayor para nutrirse de fuentes de generación renovable. Luego, por tanto, entendemos, y como portavoz del Foro de la Electrificación, eso es lo que defiendo, lo que defendemos, es que necesitamos electrificar la economía. Y cuando digo electrificar la economía, es aquellos sectores que actualmente son más contaminantes, o mejor dicho, que tienen una huella de carbono mayor, como son el transporte y como es la climatización. Luego hay otros sectores en los que es más complicado la electrificación, y estoy hablando de sectores industriales intensivos en calor y de alta temperatura, ¿no?, donde ahí es difícil la electrificación con el estado del arte actual. Pero bueno, llegará. Pero es que tenemos muchísimo camino por hacer. Tenemos muchísimo camino por hacer de electrificar nuestro transporte. Bueno, en España, afortunadamente, el ferrocarril ya está prácticamente electrificado, pero nos queda el transporte por carretera, de vehículo, de camiones, y no voy a ir más allá porque, evidentemente, lo que es la aviación y lo que es la navegación de grandes distancias, pues con el estado actual del arte es difícil de electrificarlo, ¿no? Pero insisto, o sea, queda muchísimo trabajo por hacer y solamente con el despliegue de la infraestructura de carga para los vehículos eléctricos, yo estoy convencido, como bien has dicho antes, también soy vicepresidente de la asociación de AEDIVE, del vehículo eléctrico, donde englobamos a toda la cadena de valor, o sea, es decir, desde los fabricantes de coches hasta los fabricantes de cualquier tipo de infraestructura y a los proveedores de cualquier tipo de servicio de movilidad eléctrica.
Pero desde AEDIVE, lógicamente, lo que fomentamos es y estamos convencidos de que el vehículo eléctrico se convertirá en algo cotidiano en los próximos años. Es más, desde la Unión Europea ya nos están imponiendo fechas concretas para la desaparición de los automóviles de combustión, ¿no? Bueno, ahora con sus ciertas historias que hay con los e-fuels. Pero bueno, la electrificación evidentemente en el transporte va a ser una realidad y en la climatización. Yo el otro día comentaba en una reunión que tuvimos internacional en Bruselas, comentaba una noticia que había leído en la prensa, en estos sistemas que tienes de información de noticias, que la ciudad de Nueva York ya ha sacado una ley que para los edificios de nueva construcción, a partir del año 26 para los edificios de menos de 7 plantas y a partir del año 29 para cualquier tipo de edificio, la climatización tiene que ser obligatoriamente por bomba de calor en edificio nuevo. El hacerlo en edificios, o sea, el rehabilitar edificios poniendo bomba de calor es más complejo, pero se puede hacer. Es difícil que lo haga cada ciudadano individualmente, pues porque, bueno, pues tiene su intríngulis, ¿no? La bomba de calor, pero sí una comunidad de vecinos puede perfectamente adaptarse a la bomba de calor, ¿no? Porque es que la bomba de calor, primero, es mucho más eficiente que cualquier sistema de calefacción y aire acondicionado que tengamos instalado en este momento, y segundo, con el mix energético que tiene España, donde tenemos muchísimas horas del día, donde nuestras fuentes de generación son básicamente renovables. Por cierto, Red Eléctrica tiene una aplicación que te la puedes bajar al móvil, está muy bien, y ahí puedes ver en cada instante cuál es el mix de generación que tienes en España y cuál es la incidencia que cada kilovatio hora tiene en CO2. La información que dan es impresionante. Sí, Red Eléctrica da una información, pero muy fidedigna y muy precisa y actualizada. Y realmente con nuestro mix de generación es muy saludable y lo va a ser cada vez más, porque los planes que hay todavía de extensión de, sobre todo fotovoltaico y eólico, yo creo que los objetivos de 2030 los vamos a conseguir, siempre y cuando no nos olvidemos de la red, porque no nos olvidemos que la red es la columna vertebral de todo el sistema eléctrico. Y gestionar un sistema de generación con una capacidad, o sea, con una penetración de renovables importantísima, como lo es ahora y lo va a ser más en España, es complejo. Y necesitamos una red que esté lo suficientemente digitalizada, que sea lo suficientemente inteligente como para que se pueda adaptar a las necesidades en cada momento. Yo entiendo que es el gran reto, ¿no? Además de los productores, lo que tenemos ahora domésticos. Claro. Y que la energía ya no baja, sino baja y sube. Claro. El sistema eléctrico va a cambiar, está cambiando y va a cambiar sustancialmente, ¿no? Algo tan sencillo como lo que has dicho, ¿no? Estábamos acostumbrados a tener unas centrales de generación y la intensidad... El flujo en un solo sentido. Exacto, hacia el consumidor. Pero es que ahora cada vez más consumidor y es que además se está fomentando el autoconsumo. Se está fomentando el autoconsumo, incluso las propias compañías eléctricas están facilitando contratos de autoconsumo, de colocarte paneles en tu casa. Pero claro, eso te obliga a sofisticar, a hacer más inteligente la red, porque si no, no la puedes gestionar. Bueno, yo creo que España está muy bien posicionada en ese sentido, como tú decías. Sí. Y yo creo que lo vamos a superar, como tú decías. Marc, ¿qué opinas tú de todo esto? ¿De tu opinión acerca de la transición? Yo lo que creo es que la tecnología está y que ahora lo que hace falta es que esa tecnología y esa investigación que se ha puesto en el producto de las redes, que no se pare de implantar, ¿no?, en la red para que se produzca esa capacidad de gestionar inteligente de la red en todos los puntos y para la recarga del vehículo eléctrico y para todo lo que ha mencionado Guillermo. Yo creo que ya estamos preparados como fabricantes y ahora es el país, los políticos y nuestros clientes los que tienen que trabajar para que eso se produzca. Entiendo que vuestra gran preocupación es la estabilidad normativa. Sin duda.
sin duda. Bueno, yo creo que en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Necesitamos una estabilidad regulatoria, ¿no? No vivir con tantos sobresaltos, ¿no? Yo, de hecho, en todos los temas relacionados con la energía, yo no me canso de decirles a los políticos que necesitamos un pacto de Estado. O sea, la energía no es algo que deba depender del color político del gobierno. Necesitamos un pacto de Estado. Que luego en la acción de gobierno puede haber detalles que cambien, pero las líneas Guillermo, maestras... Déjame ampliarlo. No necesitamos un pacto de Estado solamente para la transición energética. Este país no tiene política industrial. Exacto. El último plan que tuvo España fue la internacionalización con Felipe González, siempre digo lo mismo, en el 92, donde se habló con las empresas, se las llevó de la mano, se llevaron primero los bancos, luego se llevaron... Exacto. Y el anterior plan industrial que hubo lo hizo Franco en los 60 con todas las reticencias que tú decías de aislamiento económico, etcétera, y las pequeñas intentonas de que empezáramos a exportar y salir fuera, ¿no? Pero con las limitaciones evidentes que tenía un régimen como el que teníamos. Y desde entonces yo no veo nada, sinceramente. No creo existe una política. que aquí no hay... Y bueno, todos sabemos que el último pacto fue el de Toledo, ¿no? O sea, yo creo que es que este país no puede vivir así, no puede vivir a planes de cada 4 años ni otra cosa que digo aquí siempre, que supongo que estáis de acuerdo, y denostando a la administración pública. Creo que el gran error fue llamar a la administración pública Gobierno de España, que no sé, yo creo que fue siempre lo digo aquí, lo repetiré. Me gustaría saber cuándo se cambió esto, creo que fue en el de Zapatero. Creo que la administración pública no es el Gobierno de España, tiene que preservarnos a los españoles y dar legislación, como estáis haciendo vosotros, a medio largo plazo. Tú has dicho antes que muchas veces se cubren puestos de subdirectores. Yo tengo amigos que se sacaron además su puesto, y alguno ha estado por aquí, se sacó su puesto de funcionario, ingeniero industrial, y al final ha vivido esa presión, ¿no?, que hay de los subdirectores advenedizos, directores advenedizos a la administración pública, y al final la administración pública debería de estar, para eso jura, ¿no?, la Constitución, asegurando esos pactos de Estado, y los políticos deberían de asegurarse que hacen esos pactos de Estado, por Dios, y que hablen, y que se comuniquen, porque es que insisto, ¿no? El otro día yo creo que Tamames, si algo dijo claro, es que le sobraban tantos datos. Yo creo que falta diálogo y no estamos muertos ahora de datos. La digitalización nos trae tanta información y los datos sabemos lo que pasa. Hay que interpretarlos, a veces se manipulan y las realidades son más simples, ¿no? Todo es mucho más simple al final. Yo creo que la realidad de España es totalmente simple. O sea, necesitamos saber, como tú dices, y como fabricantes tenéis que saber dónde queremos ir. Claro. Claro. Y además se pueden ir por muchos caminos. Si uno se puede equivocar. Haces un plan para 15 años, 10 años, 15 años, te puedes equivocar. Pero es más importante, siempre lo digo, ser coherente que dar golpes de timón continuamente. Porque siendo coherente, al final te puedes equivocar un poquito, ¿no? Pero puedes ir a la derecha, luego puedes ir a la izquierda y ir modificando. Yo creo que hay cosas que son meridianamente claras, ¿no? Tú lo has dicho, cosas que hay que hacer en cuanto a electrificación, cargadores, etcétera. Y lo que hay que hacerse es ponerse en manos también de los fabricantes, de los tecnólogos y decir, vamos a ir por aquí, nos vamos a dar 5 años. O nos vamos a dar 10 años y vamos a ir, bueno, como se hacen las empresas, ¿no? Cada cierto tiempo se va revisando y se va corrigiendo con golpes de timón, pero vamos a llegar a un compromiso, o sea, porque es que esto de vender ideas que a ver si cada vez que son más chocantes, ¿no? Parecen más innovadoras, pues voy a quedar mejor, pues no, porque al final las cosas innovadoras y chocantes no suelen ser las mejores. Al final son ocurrencias. Exactamente, ocurrencias. Y yo creo que la gente que gestiona bien hace las cosas sencillas, ¿no? Y que la gente las entienda, ¿no? Y muchas veces estamos perdidos todos, ¿no? Y he perdido la palabra. Descorazonados, exactamente. Gracias, Guillermo. Sí, mentira, no me sabía la palabra. No, pero vamos a ver, y es que además cuando hablas con los distintos partidos políticos y les dices, oye, en energía, en industria, es necesario tener un pacto de Estado, todos están de acuerdo. Ahora, entre ellos después ya no se puede. No, pero no están dispuestos a hacerlo, ¿no? Es así, o sea, está claro. ¿Tú opinas lo mismo, Mar? Absolutamente. Nada que añadir, la verdad. Es que ahora, por ejemplo, tenemos un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que ha sido una imposición que nos ha hecho Bruselas. Bruselas nos ha obligado a decir, señores, tenemos unos objetivos para el año 2030 y para el año 2050, presénteme cómo lo va a hacer. Eso es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Se presentó yo creo que fue en el año 19, sí, antes de la pandemia, se presentó nuestro PNIEC y la verdad es que estuvo muy bien, pero
Ahora hay que modificarlo, nos han obligado porque se han impuesto desde Bruselas cifras más ambiciosas, ¿no? Y hay que presentar un nuevo PNIEC. El gobierno está trabajando en el PNIEC. A mí me gustaría que ese PNIEC esté de alguna forma consensuado con la oposición. Claro. No tengo ganas de que si hay un cambio de gobierno tengamos unos objetivos diferentes, porque nos va a afectar a todos los sectores que estamos involucrados en el tema. Definitivamente. Pero bueno, esto es de lógica, ¿no? Así es. Es muy simple. Lo que pasa es que a veces, no sé, los intereses que tienen los políticos están lejos de los intereses que vemos que deberían de tener los ciudadanos, ¿no? Pero bueno, esto es así. El día a día. Es distinto. Bueno, esperemos entonces que las cosas vayan cambiando poco a poco. Veremos a ver qué pasa ahora el próximo mes, ¿no? Bueno, pues tenemos que tener confianza, ¿no? De que bueno, yo siempre soy optimista y creo que las cosas van a ir a mejor. Yo creo que de todas formas, gracias a asociaciones como la vuestra, ¿no? En cualquier caso, y de empresas también como la que tú trabajas, ¿no? Yo creo que se pueden lograr grandes avances si los gobiernos están dispuestos a escuchar. Yo creo que los pactos de Estado hay que hacerlos también, evidentemente, con los actores del mercado. Claro. No llamarles poderosos. Esto es una cosa que me parece totalmente fuera de lugar y que creo que hay que criticarlo. Yo creo que los empresarios españoles son muy buenos, como hemos dicho en este programa, y al final, si yo fuera gobernante de este país, ya me cuidaría mucho de que los empresarios me ayudaran a desarrollar el país y a crear riqueza. Porque no voy a crear riqueza dando dádivas a la gente que está más necesitada, voy a crear riqueza y voy a mejorar la situación de la gente logrando a través del que trabajo. la empresa genere puestos de trabajo y además sea competitiva, ¿no? Competitiva a nivel nacional, a nivel internacional. Y ahí tenemos que estar todos. Yo creo que el resto, no sé, nos sobran esas discusiones políticas entre grupos, ¿no? Bueno, nuestro sector, creo, Marc, ¿nos puedes dar tú algún dato de cómo hemos mantenido empleo a pesar de las crisis? Bueno, así, en 2 segundos, yo entré en AFBEL en el 2012 y después del batacazo de la crisis del 2008, la exportación estaba prácticamente cero y a día de hoy llevamos ya unos 4 o 5 años sosteniendo una exportación del 50% de la facturación del sector, que está sobre los 4.000 millones de euros, y el empleo, a pesar de que la facturación había decrecido un 60-70% con respecto a años 2008, anteriores del 2008, el empleo siempre se ha mantenido, incluso ha crecido. No ha habido disminución. Pues y eso es algo a valorar, porque es empleo de alta cualificación con difícil reemplazo y las empresas españolas lo saben y lo apoyan y lo sostienen, pero hay veces que pues tienen problemas. Pues claro. ahí quedan los números, Marc, que son muy claros. Yo creo que, como tú decías, España es un país grande. Sí. 30.000, la gente tiene que entender que somos un país grande, que somos un país exportador, en concreto en vuestra asociación, y que tenemos que tener la cabeza alta y que tenemos que conseguir que nuestros políticos estén a la altura de las empresas que tenemos. Sí. Yo con eso lo digo todo. Y nada más, muchísimas gracias. Pues ha sido un verdadero placer. Gracias, sí. No, gracias a vosotros. Para mí ha sido un placer también teneros aquí. Estáis invitados a volver cuando queráis. Gracias. Hemisferio.